Bien, en esta ocasión vamos a ver el tema de comunicación celular. Y bueno, a grandes rasgos, la comunicación celular es el proceso por el cual las células transmiten información para promover o modificar respuestas celulares en otras células. Estas respuestas pueden ser, como vemos aquí en esta diapositiva, excitadoras, inhibidoras o moduladoras. Este sistema de comunicación sobre todo es crítico para la organización y función de sistemas multicelulares. Existen diferentes tipos de comunicación celular o fases de comunicación celular. Los dos principales grupos dentro de estas fases son la fase intercelular, que es la que estamos viendo en esta diapositiva, y la fase intracelular, lo vamos a ver en la siguiente. La fase intercelular, que es la que estamos viendo, implica la liberación de una sustancia portadora de un mensaje por parte de una célula efectora, por lo cual debe de existir una célula receptora que reciba dicho mensaje. Otra manera de clasificar a los tipos de comunicación celular a partir de señales químicas es la parácrina, autócrina y endocrina a grandes rasgos. Pero bueno, estas de las cuales les estoy hablando se pueden subdividir de acuerdo a el tipo de señal y quién la está recibiendo y hacia dónde se está emitiendo. Insisto, aquí estamos viendo la fase intercelular, que es entre dos células, y la intracelular, que es la que vamos a ver a continuación. Esta fase intracelular implica procesos y sustancias en la producción de respuestas a la célula receptora. Dentro de la célula receptora. Aquí abajo podemos ver la lista de sustancias que requieren. Pueden ser enzimas, proteínas estructurales, genes, etc. Y bueno, esta comunicación intracelular ocurre precisamente dentro de la célula. En la imagen podemos ver un ejemplo de una transducción de una señal que inicia a partir del estímulo de un receptor de superficie de membrana, el cual va a desencadenar toda una serie de reacciones para dar a su vez diferentes señales. Entonces este es un tipo de ruta de comunicación intracelular, pero que ocurre dentro de la célula. Existen diferentes tipos de comunicación intercelular. Básicamente estos que vemos aquí enlistados: contacto dependiente, parácrina, sináptica y endocrina. El primero, el tipo de comunicación intercelular contacto dependiente, requiere la unión directa entre membranas. Y bueno, la constante es que hay un estímulo entre receptores, solo que aquí es directo. Si se fijan, está interactuando una proteína de membrana por parte de cada una de las dos células que van a tener interacción, una proteína roja y una proteína verde. Cada una de estas células representa una célula que va a ser la que va a promover la señal y otra la célula diana o blanco, la cual va a recibir dicha señal. Pero en todo caso es un contacto directo, no tuvo que requerirse de algún mensajero que se trasladara de un lado a otro. Bueno, este es otro tipo de comunicación intercelular, la comunicación parácrina, y esta depende de mediadores locales que son liberados al espacio extracelular. Y una característica de esta comunicación parácrina es que, si bien no se requiere de un contacto directo, la capacidad de acción tampoco es tan amplia, porque se limita a células que están cercanas, ¿sí? Y bueno, el tipo de interacción que realizan, que insisto, no es de contacto, se puede ver en esta imagen. La célula efectora que va a generar la señal, que está en medio y es la célula que tiene el núcleo color café, va a generar estos mediadores, que son moléculas que van a enviar un mensaje a las células que tienen que recibir la señal, que son todas estas que tienen núcleos de color azul.
Entonces es una interacción que trasciende, ya no tiene que ser un contacto directo, y entonces se permite llegar a células que están más alejadas. Pero no es el medio, no es el tipo de comunicación que permite llegar a células todavía más lejanas. Ese tipo de comunicación lo vamos a ver adelante. Otro tipo de comunicación intercelular es la sináptica. Esta es llevada a cabo por neuronas, y aquí lo que ocurre es una transmisión de señales eléctricas a lo largo de los axones. Y existe una liberación de neurotransmisores en la sinapsis. Y aquí podemos ver en el ejemplo la imagen representativa de todo esto. Y pues básicamente la parte final de una neurona, que independientemente de qué tan largo sea su axón, el punto final es lograr que haya sinapsis y esa comunicación entre la neurona y una célula blanco. Que bueno, de acuerdo a esta imagen sería la célula con el núcleo azul. Esa es la célula blanco que va a recibir el estímulo con la que va a hacer sinapsis la neurona. Y finalmente aquí tenemos el ejemplo de la comunicación endocrina. Es el cuarto tipo de comunicación intercelular del cual estamos hablando, y depende de células endocrinas que secretan hormonas al flujo sanguíneo. Esto permite que estos mensajes, estas proteínas que son secretadas, puedan distribuirse a lo largo del cuerpo, a diferencia de la comunicación paracrina, que se limita a comunicarse con células que están en la vecindad de la célula original, que están cerca de la célula original que va a ser la emisora de la señal. En el caso de la comunicación endocrina, esto es superado porque puede enviarse un mensaje a células que están incluso lejanas. Y bueno, se hace a través de sistemas como el sistema circulatorio. Queda muy claro de acuerdo a esta imagen. Fíjense, la célula que está con el núcleo color café es la que va a generar la señal. La célula secretora de esta señal, de una hormona en este caso, que es un punto rojo, y este va a ser transportado a través del flujo sanguíneo hasta llegar a la célula diana, a la célula blanco, que debe de ser la receptora de este mensaje. Y bueno, aquí está muy simplificado, pero en realidad todo lo que está en medio de esta representación de un vaso sanguíneo o una arteria, dependiendo, fíjense que en medio tiene unas líneas punteadas. Eso representa que fue pues recortada, porque en realidad debe de ser mucho más largo. Y a través de ese sistema es como llega la hormona a estimular a la célula blanco. Entonces esa es una gran diferencia respecto a el tipo de comunicación paracrino. En el endocrino, que es el que estamos viendo, puede estimularse células que están lejanas. Dentro de la comunicación celular existe este concepto de transducción de señales, que básicamente va a ser un concepto muy integral porque abarca tanto el estímulo que puede recibirse desde el espacio extracelular hasta lo que ocurre dentro de la célula que recibe dicho estímulo. Y una manera muy sintetizada de ver este proceso de transducción de señales está representado aquí en estos dos párrafos, y se puede dividir a grandes rasgos en esos dos pasos. El primero es que una molécula de señalización extracelular activa un receptor. ¿Qué tipo de receptor? Pues aquellos que están en la superficie celular. Recordemos, las membranas plasmáticas tienen, además de lípidos, proteínas, y muchas de ellas son receptores que están ahí precisamente para recibir alguna señal y posteriormente que se genere una respuesta, que es la segunda parte de este concepto de transducción de señales, y que está en el segundo párrafo. Una vez que el receptor se estimuló,
Este provoca que se modifiquen moléculas intracelulares para generar una respuesta. Pues sí, a partir de un estímulo que viene desde afuera, dentro de la célula van a ocurrir diferentes modificaciones, eh, cambios a raíz del estímulo original, y que puede llevar a cabo toda una serie de procesos que incluyen incluso la expresión genética, cambios en la expresión genética, que se exprese un gen que probablemente no estaba expresándose, ahora lo va a hacer, y viceversa. Procesos celulares como inducir la división celular, alterar ciclo celular en general, que se muera la célula, por ejemplo. Hay estímulos que pueden venir del exterior que pueden provocar esto, etcétera. Hay un sinfín de procesos celulares que pueden llevarse a cabo a partir de un estímulo que viene desde el exterior. Independientemente de que la misma célula puede generar sus propios estímulos con base a las condiciones que están en el exterior, también la señal directamente puede venir desde afuera. Esta diapositiva básicamente nos sirve para hacer notar el tema de los primeros mensajeros, que tienen que ver con la transducción de señales. Y básicamente los primeros mensajeros se tratan de hormonas que actúan en la célula diana a través de los receptores de superficie de dichas células. Y bueno, esta unión es la primera parte que debe de ocurrir para que se dé por completo la transducción de señal. Y dentro de las características que deben de tener estos primeros mensajeros y que influyen en el tipo de estímulo que van a generar, es cuánto dura el mensajero. Sí, son hormonas, pero básicamente se trata de macromoléculas como proteínas que tienen una vida media. Dependiendo cuánto duren, es cuánto va a durar el estímulo sobre la célula diana. Y bueno, algo bien importante y que está en el tercer párrafo del lado izquierdo es el receptor específico en donde se va a unir dicho primer mensajero. Entonces, eso va a ser bien básico porque va a implicar cierta especificidad. Los primeros mensajeros están diseñados para estimular un tipo específico de receptor y por lo tanto cierto tipo de células. Entonces ahí hay un mensaje pues directo, ¿no? Que no va a poder ser leído por ninguna otra célula, e incluso esta interacción de primeros mensajeros a través de estos receptores puede dar lugar a respuestas antagónicas, dice al final este párrafo. Se refiere a que si existiera una molécula que pudiera imitar la estructura de un primer mensajero, eh, puede y que al final no provoque un efecto, puede estarlo bloqueando o tener una estructura que sí exista una compatibilidad con el receptor de membrana, pero que tenga en su estructura las características que precisamente hagan lo opuesto que el primer mensajero original. Entonces se puede dar un estímulo o inhibir una respuesta a través del uso de primeros mensajeros o moléculas similares que al final van a coincidir en un mismo receptor de las células dianas. En la tabla de la derecha simplemente están algunas características generales como clasificación de acuerdo a los tipos químicos. Ese es un tipo de clasificación, y la otra es de acuerdo a los tipos funcionales. Y ahí tenemos a los grandes grupos como hormonas o factores de crecimiento, neurotransmisores, mediadores de inmunidad, etc. En esta diapositiva vamos a ver algunas de las propiedades que deben de tener tanto los mensajeros, los primeros mensajeros, respecto a la interacción que van a tener con los receptores con los cuales se van a unir. En principio, bueno, todo esto lo tenemos enlistado del lado izquierdo. En principio debe de haber un reconocimiento específico del mensajero intercelular. Ya habíamos mencionado esto,
que debe de haber una correspondencia entre el mensajero y el tipo de receptor al cual se va a unir, porque no se va a unir a cualquiera, porque eso implicaría que pueda estimularse cualquier tipo de célula, y eso no es así. También la transducción a la célula efectora de la información que porta el mensajero intercelular. Una vez que se da el reconocimiento, el segundo paso es que sí se pueda transmitir el mensaje. Y la tercera propiedad es que se pueda dar una puesta en marcha de la respuesta celular. Que una vez que se recibe el mensaje se pueda dar el tipo de respuesta donde se activan los segundos mensajeros. Entonces son los tres puntos que se deben de cubrir cuando se da este tipo de interacción. Y bueno, en la imagen simplemente está representado el hecho de que hay mucha especificidad. Fíjense, ahí tenemos una célula en color verde y supuestamente hay diferentes sustancias que son primeros mensajeros, pero no todas son capaces de unirse a los receptores. Solamente las que son de color verde más fuerte y esféricas son las que pueden unirse a los receptores de esta célula, y esto excluye a los demás. Entonces solamente va a recibir un solo tipo de mensaje, por lo tanto va a llevar a cabo solo un tipo de respuesta. Y bueno, una vez que participan los primeros mensajeros, los siguientes son obviamente los segundos mensajeros. Estos estimulan sus respectivas vías intracelulares. Recuerden, todo lo que va a estimular ya es dentro de la célula. ¿Y qué implica la participación de un segundo mensajero? Pues disparar la respuesta global final de la célula en estructuras alejadas. Es decir, un primer mensajero que viene desde otro punto, llega, estimula el receptor de la célula y entonces entra la participación de este segundo mensajero. Y bueno, también para llevar a cabo su función se emplean moléculas móviles intracitoplasmáticas, que son propiamente los segundos mensajeros. Un ejemplo de segundo mensajero muy común es el AMP cíclico y el calcio. Aquí, como estamos observando en esta imagen, si se pican en el extremo derecho, dice segundo mensajero y en el cuadro blanco está 4 moléculas de calcio. ¿Ya vieron? Entonces, eso se logra, es el tipo de segundo mensajero en este caso, que va a ejercer su acción a partir de un primer mensajero que, si se fijan, está ubicado en la parte externa de la célula. Ya vieron que llega un estímulo al receptor y es lo que va a permitir como consecuencia que ingrese calcio en la célula. Entonces, en esta imagen podemos ver la integración de estos dos tipos de mensajeros. Insisto, el primer mensajero sería la molécula que está en color rosa, que se une al receptor de la membrana. Y el segundo mensajero sería el calcio, que participa como consecuencia de que en un inicio se unió un primer mensajero. Y a grandes rasgos podemos entender que estos segundos mensajeros pues básicamente se ponen en funcionamiento procesos dentro de la célula, como la activación de enzimas, algunos organelos citoplasmáticos, proteínas esqueléticas, etcétera, de una manera secuencial hasta producir una respuesta celular final. Y bueno, ya vimos básicamente qué implica un segundo mensajero. Ahora vamos a ver qué potenciales vías se pueden activar. Aquí, según esta explicación, cada segundo mensajero producido por un receptor da inicio a una vía o a vías paralelas. Y también, bueno, como pueden existir diferentes tipos de receptores para un mensajero, se pueden iniciar varias vías simultáneamente. Entonces esto abre la posibilidad de que a partir de un mismo segundo mensajero se puedan iniciar, activar diferentes señales. Y bueno, eso explica por qué se pueden dar diferentes respuestas, y lo tenemos representado aquí en esta imagen.
Esto que parecen tripas de gato está muy complejo, pero bueno, son ejemplos de manera, es una célula hipotética donde estarían activadas todas estas vías. Puede que unas estén activas en un momento y otras en otro momento, dependiendo los requerimientos celulares, dependiendo el proceso celular que tiene que estarse llevando a cabo. Un ejemplo es el de el ciclo celular. Recordamos que se divide en diferentes fases y hay la participación de diferentes enzimas de acuerdo a los requerimientos, dependiendo en qué fase nos encontremos dentro del ciclo celular. Algo así es lo que trata de ilustrar esta imagen, que si bien es cierto que potencialmente se pueden activar diferentes vías, hay cierta especificidad, pero aún así, nótese, un segundo mensajero puede activar diferentes vías simultáneamente por esa redundancia de que puede existir más de un receptor capaz de identificar a un solo segundo mensajero. Entonces esto permite que haya esa potencialidad de activar diferentes vías. Bien, para abundar un poco más en la capacidad que tienen estos mensajeros al unirse a un receptor, voy a ponerles el ejemplo de uno que se conoce como AHR. Aquí lo puse en negritas en el título. Esta es una enzima, ahorita les cuento brevemente qué es lo que hace, pero quiero dejar aquí el ejemplo de lo siguiente. Es un mismo receptor el cual puede identificar a diferentes mensajeros como segundos mensajeros. Nada más que para el caso del HR se le llaman ligandos. Y bueno, estos ligandos que pueden venir de principalmente de la región externa de la célula, vienen del espacio extracelular. Incluso aquí lo vemos en este diagrama, perdón, en esta imagen. Está unas esferas verdes en lo que está representado como el espacio extracelular. Y esas pequeñas esferas verdes van a hacer contacto con este receptor, el AHR. Y esto tiene diferentes implicaciones. Este receptor se le conoce como un mediador de efectos tóxicos. De hecho, y creo que lo hemos visto en clase, este receptor es el responsable de toda la vía a nivel de mecanismo molecular a través de la cual se puede promover cáncer de pulmón, entre otros tipos de cáncer, pero de los más estudiados es el cáncer de pulmón. Y todo a partir de un mensajero que se pega, un ligando, que es como estos mensajeros de los cuales hemos estado hablando, que se une al HR y va a provocar que se genere toda una transducción de señal, lo cual va a provocar que se generen mutaciones en el DNA y esto puede provocar cáncer. Ahora, también en la actualidad se conoce que si ese mismo receptor, el AHR, se estimula con otro tipo de ligandos, se puede provocar el efecto contrario. Y bueno, ¿cómo es esto posible? Podríamos ver al AHR, a este receptor, como un switch molecular, el cual, dependiendo del ligando que se una a él, va a provocar efectos negativos como promoción del cáncer o positivos como inhibición del cáncer. Fíjense, todo a partir de un receptor que está representado aquí en el lado izquierdo es la molécula, la estructura de la HR. Ahora, se ha descrito que existen ligandos como el indol 3-carbinol, que es una fitohormona que se encuentra en el brócoli, y el resveratrol es otro ligando del HR, pero se encuentra en la uva. Entonces, indol 3-carbinol en el brócoli, resveratrol en la uva. Ambos compuestos pueden unirse al HR, pero van a provocar efectos diferentes. Por un lado, el indol 3-carbinol lo que va a provocar es inducir al HR a que éste esté más activo, mientras que el resveratrol va a provocar que esté inactivo. Incluso seguramente han escuchado de las propiedades del vino, que es antioxidante. Bueno, esta es una de las respuestas. Dentro del vino vienen este tipo de compuestos, resveratrol, los cuales
tienen como resultado una inhibición importante del AHR, lo cual impide que se generen especies reactivas de oxígeno. Larga historia, es algo que depende del AHR, pero esa es la respuesta molecular. Resveratrol impide que el AHR esté activo de manera importante, con lo cual se evita toda una transducción de señales, cuyo resultado final es que no se acumulen especies reactivas de oxígeno. Entonces, por lo tanto, no habría daño en el DNA, no habría mutaciones y por lo tanto no habría cáncer, desarrollo de cáncer, al menos a través de esa vía dependiente del AHR. Entonces, en síntesis, este es un ejemplo de esa particularidad que tienen ciertas moléculas que entran en contacto con receptores. Además de lo que ya hemos dicho desde 3 diapositivas antes, este es un buen ejemplo donde se entiende que está esa flexibilidad de que un solo receptor también puede responder a la unión de diferentes moléculas como mensajeros, en este caso ligandos, y la respuesta que se tenga puede ser pero muy distinta. Fíjense, un solo receptor, en este caso el HR, dependiendo del ligando que uno le dé, puede darnos respuestas totalmente antagónicas entre sí. Bueno, ya entendemos un poco más acerca de las diferentes respuestas que van a existir a partir de los diferentes tipos de comunicación celular y que participan en ello, para ello incluso primeros, segundos mensajeros, todo esto. Pero aún así falta entender qué interacciones permiten toda la comunicación entre tipos celulares tan distintos. Y basta con echar un ojo a esta imagen, cómo entender que puede haber esa heterogeneidad en comunicación celular, habiendo tantos tipos celulares. Bueno, en primer lugar, puede existir más de un mensajero liberado por cada célula efectora. Y por otra parte, aquí vemos en el segundo párrafo, el receptor es específico de cada célula diana o receptora, pero puede tener distintos tipos de receptores para un mismo mensajero. Entonces esto permite que exista una gran variedad de respuestas potenciales a partir de un estímulo original. Por otra parte, también es posible que, a pesar de que la unión mensajero-receptor pueda ser específica, la transducción de la información o el efecto de la unidad catalítica del complejo formado puede modificarse por cambios en el receptor inducidos generalmente por otros receptores. Y esto queda ejemplificado en la imagen de abajo. Aquí vemos la interacción entre al menos dos proteínas principales. Fíjense, aparece por cierto el AHR que está en gris. Y hace interacción, forma heterodímero con otras proteínas como receptor para estrógenos alfa, aquí representado como ER alfa. Y existen diferentes posibilidades a través de las cuales van a interactuar, porque a su vez cada uno de ellos tiene un ligando específico. Entonces eso abre la posibilidad de que existan 4 mecanismos de acción diferentes, los cuales al final tienen pues efectos finales diferentes. Y es lo que atiende a lo que dice el párrafo de arriba, que independientemente que a partir de que el estímulo original fue entre la interacción entre un receptor y un mensajero inicial, los siguientes pasos en la transducción de señales y segundos mensajeros puede variar y generar respuestas diferentes. Y bueno, ¿qué importancia tiene la comunicación celular en la fisiología, la patología y la terapéutica? Bueno, ya quedó claro que esta comunicación celular, al menos a nivel basal, ya quedó más claro, permite conservar propiedades características de cada tipo celular. Por otra parte, ¿qué implicaciones tendría para atender una potencial patología o desarrollar algún tipo de terapia? Bueno, en el segundo párrafo lo podemos notar. ¿Cuál es ese potencial? Los receptores, a partir del estímulo de estos receptores de la comunicación celular, se ponen en marcha respuestas, ya lo dijimos, respuestas celulares, y aquí voy a dar algunos ejemplos, como el crecimiento celular.
muerte celular programada o propiedades fisiológicas que están implicadas en la renovación de células y mantenimiento de tejidos. En suma, todo eso pues es básicamente mantener la homeostasis celular. Si alguno de esos procesos está alterado, pues claro que puede llevar al desarrollo de alguna enfermedad. De las más estudiadas y las más integrales es el desarrollo de cáncer. Entonces, si se entienden estos mecanismos de cómo se da la comunicación celular, potencialmente también se pueden modular de manera artificial, controlada, el crecimiento celular. Ustedes bien saben que un crecimiento celular exacerbado es una de las características bien distintivas de un cáncer. Si uno puede controlar la comunicación celular al nivel de evitar un crecimiento celular, potencialmente se puede tratar un cáncer. Del mismo modo, la muerte celular programada, muy ligada al cáncer también, porque es un área de oportunidad. Las células cancerosas también tienen esa característica, que evaden la muerte celular programada. Uno también, a partir de este conocimiento de la interacción, comunicación que existe entre las células, puede provocar, modular e inducir la muerte celular en precisamente células tumorales. Son algunos ejemplos de la aplicación de toda esta información. Menciono el cáncer como ejemplo, pero hay otras patologías que pueden estar asociadas a estos procesos celulares y que para controlarlos, si es que fuera necesario, porque un organismo no está teniendo una homeostasis correcta, entonces pueden modular estos estímulos, este tipo de comunicación y estas respuestas para tratar alguna enfermedad. Bueno, esto sería todo. Es una presentación corta, en realidad algo representativo de un tema bastante extenso. Y bueno, esta es la bibliografía en la cual me basé para desarrollar dicha presentación. Nos mantenemos en contacto. Saludos.